¿De qué vamos a reflexionar en la mañana de hoy? Bueno, de un tema que es no menor, nosotros ya te lo hemos descrito y contado a lo largo del programa, que es los índices de inflación que están preocupando al gobierno. Durante el mes pasado se dio a conocer el índice de marzo y se habla de una inflación cercana que ronda el 4,8%, teniendo un alto impacto en los alimentos. En base a este dato duro y tan difícil, porque se dice que una familia tipo, para poder cubrir sus necesidades básicas, hoy necesita 60.784 pesos para no ser pobre, es que la situación se complejiza. Es decir, mamá ganando 30.000 pesos y papá ganando 30.000 pesos para llegar a los 60.000 con 2 hijos. La realidad es que estamos en un marco difícil porque los alimentos aumentan por encima de la inflación normal, es decir, de otro índice de precios, y sigue habiendo inflación en el marco de una pandemia y en el marco de la caída de una actividad económica, que es real. Yo no vengo a contarle nada que uno no salga a la calle y lo note y lo vea. En la caída también de los índices de movilidad y de circulación que estamos viendo. Entonces, el marco tiende todos los días a complejizarse. Y el gobierno nacional, que es el promotor y el impulsor de las medidas económicas que deben hacer que la inflación baje, por el otro lado, cumplir las metas presupuestarias en segundo lugar, y en tercer lugar, procurar el bienestar general, está intentando tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas que en el día de hoy a una radio colega dio alguna esbozo de explicación para qué camino vamos la secretaria de Comercio Interior, Paula Español? Para que entendamos, el cargo de la secretaria de Comercio Interior es el que tenía en algún momento Guillermo Moreno. Recuerdan que durante el gobierno de Néstor Kirchner se hablaba mucho de Guillermo Moreno porque se hablaba en todos los medios del alza o de la inflación, que decían que el INDEC no medía, pero que por el otro lado se sabía que existía. En ese momento nos preocupábamos porque las consultoras privadas hablaban de una inflación de un 25% y el INDEC medía una inflación de un 15%, o entre un 10 y un 15%. Hoy estamos hablando de una inflación de los privados casi superiores al 50% y un presupuesto que estaría indicando una inflación de un 29%. Pero ya tenemos un acumulado de un 12% en los 3 primeros meses del año, o superior al 12%. Con lo cual, estamos en una situación sumamente compleja, terriblemente compleja, para no decirte al borde de un ataque de nervios por parte del gobierno para intentar controlar una situación que entendemos se puede desbarrancar si no se toman las medidas precautorias urgentes. Y ya te diría con un alto grado de retraso porque se pensaba que esto no iba a suceder este año. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado o que pretende tomar el gobierno? Por un lado, retrasar el aumento de las tarifas que se tenían previstas para este periodo. Hay que decirlo que igualmente en algunos sectores eso no pasó. Y el caso que a vos te impacta directamente en el bolsillo y nos impacta a todos es la nafta, donde sigue aumentando permanentemente y por encima de los índices inflacionarios. Según las explicaciones que dan es porque ya tenía un retraso. Otro índice muy importante para las familias de clase media es el aumento que se está dando en las empresas de medicina prepaga. En estos días ha llegado un aumento retroactivo a abril y además el aumento para mayo. O sea, aumento retroactivo a abril y el aumento de mayo, autorizados por el gobierno nacional. Entonces, por un lado, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y por el otro lado, el gobierno está diciendo respecto a los alimentos, más allá del resto de los servicios, que lo que se está pensando son medidas de precisión, como por ejemplo, el aumento de las retenciones para desacoplar los precios internacionales por sobre los precios locales. Y por el otro lado, medidas relacionadas como cupo de exportaciones. Y el cobro también a las declaraciones juradas. ¿Cómo sería esto? Tengo una amiga que me pregunta siempre, ¿cómo sería esto?
Le mando un beso, seguramente me esté escuchando, Romina. ¿Cómo sería esto que implica que los precios no aumenten? Bueno, el gobierno dice, por ejemplo, hubo retenciones o hubo aumento de precios en algunos productos a nivel internacional de 135% en dólares, como por ejemplo del girasol. Es decir, cuando se hizo el presupuesto a hoy, el aumento del girasol en dólares subió un 135%. ¿Qué hace esto, según el gobierno? Que el productor quiera exportar porque tiene mayor rentabilidad en dólares y por ende eso hace que los precios internos se vayan para arriba. Entonces, ¿qué dice el gobierno? No, lo que tenemos que hacer es poner cupo a ciertas exportaciones, por ejemplo del girasol, pero así trasladarlo a la carne y a otros alimentos, que se abastezca el mercado interno y lo que sobra puede ir a la exportación. Eso sería un cupo. Abastecer el mercado interno a un precio razonable para los argentinos y el resto exportarlo. La otra solución es, ok, para desalentar la exportación a granel, es decir, a gran escala, pongámosle mayores retenciones para que al productor le convenga dejar ese producto en la Argentina. Eso es un poco lo que se está pensando desde el gobierno. Si vos me preguntás a mí, Maxi, ¿vos qué pensás? ¿Está bien? ¿O cómo sería esto? Como me dice Romina, ¿cómo sería esto? Yo lo que les diría, queridos amigos, es, esto ya pasó y estas medidas ya se tomaron. No han tenido resultados extremadamente positivos en la Argentina. Por el contrario, cuando se tomaron estas medidas, tal vez a corto plazo tengamos algún tipo de efecto y de resultado, pero no es una medida que pueda perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque después vemos que termina explotando todo por los aires como pasó en otros periodos. Entonces, en principio el gobierno tiene que tratar de controlar los precios. Yo siempre digo, a mí no me votaron, ni a ninguno de ustedes, ni a ninguno de nosotros, seguramente queridos ciudadanos y oyentes que están del otro lado, no tenemos las herramientas ni los mecanismos, porque la mayoría no somos economistas, porque la mayoría no hemos estudiado al efecto para darle las soluciones concretas al pueblo argentino. Pero entendemos que las personas que nos gobiernan están al tanto de nuestra historia particular, que no es la historia del mundo, porque aquí siempre tenemos crisis tras crisis, devaluaciones tras devaluaciones e inflación tras inflación, y entendemos que ellos van a saber aplicar a su buen entender estas medidas para paliar transitoriamente este aumento de precios que entiendo y adhiero y aclaro, algo hay que hacer para frenarla de forma urgente, pero también les pido que seamos consecuentes con las medidas que tomamos. No le den aumentos a las prepagas, retrotraigan ese aumento que dieron en abril y en mayo y retrotraigan también los aumentos que se han dado en el combustible. Y por el otro lado, si no quieren retrotraer los aumentos del combustible en la producción, retrotraigan los impuestos que se cobran sobre la nafta o sobre, por ejemplo, las empresas de medicina prepaga. Es muy sencillo. Si no queremos pegarle un mazazo en la cabeza a la clase media, lo que podés hacer es bajar el IVA para las empresas de medicina prepaga o quitárselo, porque estamos hablando de salud, porque estamos hablando de un derecho. Yo tiro algunos ejemplos, nada más, para atender al bienestar general de la población argentina. O sea, lo que decimos en base a las medidas que vamos a tomar, sería bueno ponerlas en la práctica. Y no solamente que quede en lo discursivo, que es lindo, que suena bien a los oídos, que se ve bien a los ojos, pero que después en la práctica no termina calando. ¿Por qué? Porque tenemos un discurso y en la práctica aplicamos otro. Ojalá que las medidas que implementa Paula Español sean positivas, sean alentadoras. Eso pedimos todos. El bolsillo está flaco para todos. Bueno, para algunos no, pero para la mayoría de los argentinos está flaco. Tratemos que las medidas que impulsa el gobierno sean positivas, sean alentadoras y se pueda controlar.
Y solo al margen, les digo, estén atentos a lo que está pasando en estos días con el mercado cambiario, porque eso también puede influir en los precios hacia arriba. Siempre cuando el dólar sube, los precios nunca bajan. Y hemos visto un aumento del dólar esta semana de 140, blue, informal, de 141 a 147. Muy despacito, pero va subiendo. Y eso también hace que los precios tengamos un impacto. No lo dejemos correr, porque si dejamos correr el dólar, por más que algunos agoreros de siempre te hablen de retraso cambiario, también va a influir en el bolsillo de los argentinos. Esto es el arranque. No existe una sola verdad. Existen múltiples interpretaciones de cada noticia. Maxi Lecky analiza la actualidad en El Arranque. Por Radio Sónica.